Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Les saluda su anfitrión, el pastor Pablo Partida. Gracias por sintonizarnos y por estar aquí en este programa en donde nuestro énfasis es la reflexión y el estudio de la palabra de Dios. Bienvenido y vamos a continuar con nuestra serie hablando acerca del matrimonio. A lo largo de varios programas hemos estado abordando diferentes temas y todos bajo los principios que la Biblia enseña acerca de cómo vivir en plenitud como familia y como matrimonio. Si bien es cierto que la Biblia no es un manual del matrimonio, sí nos presenta sus principios que nos pueden ayudar a conducirnos de una manera sabia y de una manera prudente al momento de convivir, de enfrentar nuestras diferencias y de poder crear un ambiente positivo en nuestro hogar. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí. Si en este momento estás en el auto o si estás en casita, te pedimos que si está en tus manos puedas conseguir un ejemplar de la Biblia, ya sea que estés en tu oficina o en la casa, puedes también descargarla de tu celular. Pero si estás en el auto, bueno, escúchanos y también comparte este programa con otras personas. Puedes ir a YouTube y buscar Sendas de Luz o Spotify Sendas de Luz. Y ahí puedes tú descargar y también compartir estos programas a otras personas. Antes de comenzar nuestro tema de hoy, permíteme hacer una oración, porque como siempre te he dicho, antes de comenzar a estudiar la Biblia, necesitamos que Dios nos ilumine y nos mande su Espíritu Santo para entender su palabra. Así que acompáñame, vamos a hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Sabemos que estamos como sociedad enfrentando diversas crisis difíciles, pérdidas de trabajo, distanciamiento social, cambios en la dinámica social debido a la pandemia y otros factores, Señor, que sin duda están influyendo en que el ser humano se sienta más aislado, más solo, más vulnerable y también con familias conflictivas o con serios problemas. Señor, teniendo en cuenta todo esto, ayúdanos a encontrar en la Biblia la respuesta a nuestras necesidades y que nos conduzca al único camino que nos lleva a la salvación, que es Jesucristo. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos hoy de todavía abrir la Biblia, de poder respirar, y te rogamos, Señor, que ese espíritu de gratitud siempre permee en nosotros. Si hay alguien que en este momento está enfermo, en algún momento le ha tocado la enfermedad o incluso la muerte, te rogamos que tu palabra, tus promesas sean aliento, ungüento, que sanen esos corazones heridos y los fortalezca. Gracias por estar con nosotros y que podamos, Señor, conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de elegir el amor, la fe y la paciencia para aprender a vivir con nuestras diferencias. Sí, quiero empezar así, declarando que toda pareja tiene la posibilidad de vivir en armonía, con tranquilidad y compartiendo libremente, si es que se aprende a manejar sus conflictos y diferencias sabiamente. De acuerdo a todo lo que hemos dicho a lo largo de estos programas, es posible que usted se esté preguntando si existe otro camino mejor para convivir y para sobrellevar un matrimonio. La buena noticia es que sí existe. No es algo irreal ni utópico. Es la opción que han tomado miles de matrimonios que, como el nuestro y muchos que conozco, a pesar de las diferencias que tenemos como pareja, podemos disfrutar de una buena relación conyugal. Puedo decirles que usted nunca se va a arrepentir de la decisión tomada
Si decide seguir las sugerencias que hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo, pero para ello primero debe ser lo suficientemente honesto como para hacer un crudo y real examen de su realidad. Creo que podemos aprender a vivir juntos y contentos, aunque seamos totalmente diferentes, no importa cuán seria sea la situación en que se encuentre en su vida conyugal, siempre y cuando existan dos personas totalmente determinadas a cambiar lo indispensable. Recuerda este principio: o aprendemos a vivir con nuestras diferencias, o terminamos divorciados. No hay más. Y lo voy a repetir de nuevo. O aprendemos a vivir con nuestras diferencias, o terminamos divorciados. La mayoría de las parejas que sienten que se encuentran en el caos en su relación matrimonial debido a que no pueden vivir con sus diferencias, viven días y noches de extrema intranquilidad. No es fácil ni sencillo vivir cuando las diferencias se han convertido en constantes enemigas, en una barrera imposible de sortear. Algunos, por haber tenido expectativas irreales de lo que iba a ser el matrimonio, nunca se imaginaron que encontrarían tan grande decepción. Nunca pensaron que se casarían con alguien tan diferente a ellos, y hoy viven arrepentidos de su elección. Si usted se encuentra allí, comprende lo que yo estoy diciendo. Por supuesto que todos hemos tenido problemas de ajustes en nuestro matrimonio. Esa es una realidad. No podemos ocultarla. ¿Acaso no es cierto que cuando tenía problemas en el pasado, nunca pensaba que estos serían tan graves que le instigarían a pensar en el divorcio? ¿No es cierto que los graves problemas parecían patrimonio de otros y los pensamientos de divorcio parecían tan lejanos? ¿Acaso no es cierto que es demasiado triste descubrir que uno ha estado equivocado? Aunque es triste, por lo general descubrimos esto en medio de las crisis, porque allí aparece nuestra impotencia, porque es allí que notamos que nos enfrentamos a fuerzas que son más graves y más grandes que nosotros. Vivimos pues en una crisis cuando notamos que los problemas son más complejos de lo que hemos podido solucionar en el pasado. Generalmente estos momentos están acompañados de sentimientos de impotencia, frustración, desesperanza, porque parece que todo el mundo construido en tantos años definitivamente se viene abajo. Y es precisamente allí cuando nos enfrentamos a una nueva crisis, una de esas que son recurrentes y que por momentos nos llevan a pensar que todas nuestras buenas determinaciones pasadas y todas las promesas de cambio de nuestro cónyuge no fueron sino una vil patraña para seguir manipulando una relación interpersonal que moría. Todos los que han escuchado declaraciones como estas saben que producen una profunda decepción. Por ejemplo, ya no quiero volver a hablar más del asunto. Ya hemos hablado lo suficiente. No importa lo que prometas, siempre volveremos a lo mismo. Estamos en el mismo lugar en donde estábamos 6 meses atrás. Esas son unas de las muchas que he descubierto, de las frases que he descubierto a lo largo de la vida matrimonial. Algo que me sigue impactando es que no importa cuántas veces hablemos de un asunto, este tema nunca va a ser agotado. Tendremos que volver a él vez tras vez, y en algunas oportunidades necesitaremos repetir la conversación, ahora sin haberlo planificado y generalmente en medio de tiempo de crisis. Creo que nuestra experiencia no ha sido diferente a la suya. En días en que ocurrieron muchos cambios en nuestra propia familia, tuvimos la necesidad de volver a conversar sobre varios temas que ya habíamos hablado muchas veces. Y tenemos que hacer ajustes en el camino. Fueron momentos difíciles y requiere paciencia, tolerancia y perseverancia, y también perdón. Se necesitan hacer ajustes, se necesita ceder, se necesita involucrarse los dos. Seguramente a usted le interesa también saber cómo puede usted entender mejor a su pareja. Por supuesto, se requiere de comunicación. Va a haber momentos en que mientras usted escucha a su esposa o a su esposo, usted pueda preguntarse, ¿qué es lo malo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?
En mi caso, como en el caso de muchos otros, puede ser que usted sea una persona que dedique tiempo a su familia, pero ha notado que en muchos casos su pareja puede estar teniendo otra percepción, muy distinta a la suya. ¿Por qué las diferencias con nuestro cónyuge, en vez de ser usadas para el beneficio del matrimonio, resultan en el perjuicio de la relación conyugal? Bueno, realmente la problemática es compleja, pero lo importante es que entendamos que juntos podemos construir una relación día a día a través de un diálogo abierto, franco y dispuesto a hacer de Dios la base y el fundamento de nuestra relación. Muchos expertos han sugerido diversos principios para el mejor entendimiento y podríamos enumerar 100 cosas que uno debe y no debe de hacer, y si ustedes quieren ponerlas en práctica probablemente no podrían recordar la mayoría. Pero permítame, antes de terminar esta primera parte de nuestra sección, presentarle por lo menos 3 sugerencias fundamentales para hacer una gran diferencia en cómo mejorar nuestra relación, nuestras diferencias y buscar formas de negociar. En primer lugar, háganse los dos responsables de todas sus acciones, actitudes, palabras y otras formas de comunicación. O sea, traten de establecer no echarse la culpa el uno al otro. Háganse responsables. Lo más fácil es culpar siempre a todos, pero cuando uno asume su responsabilidad, entramos a un nivel de madurez, no a un estado infantil. Número 2, olvide el pasado. En vez de continuar resucitando viejas quejas o reclamaciones que deberían haber sido solucionadas y perdonadas y olvidadas, olvídelo. ¿Cuándo van a empezar de nuevo olvidando lo que queda atrás? Recuerde lo que dice la Biblia en Filipenses 3:13. El apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, dice el versículo 14. Es decir, olvidémonos del pasado y sigamos hacia adelante. Y por último, ayúdense mutuamente en el desarrollo del carácter. ¿Se están esforzando en estimularse mutuamente en el amor y en las buenas obras? Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Crecimiento en esta esfera es uno de los más importantes en la relación matrimonial. ¿Estamos empeñándonos en lograrlo? Considere estos principios en el orden que han sido presentados. Háganse responsable de sus actitudes. Olviden el pasado y perdónenlo también. Y ayúdense mutuamente. Esto implica que ustedes deben de hacer un esfuerzo minucioso por lograr un matrimonio mejor. Y un paso preliminar, pero necesario para continuar con los pasos siguientes, es la identificación de lo que se necesita mejorar. Esto significa dedicarse seriamente a resolver el problema. Es indispensable que ambos limpien la casa de factores negativos y construyan una casa en forma positiva. Y parte de esa base, como mencioné anteriormente, tiene que ver con Dios. Dios tiene que estar incluido porque Él es el que nos va a transformar, nos va a dar un nuevo corazón, va a ir erradicando poco a poco el egoísmo. De tal manera que podamos decir como el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que trabajemos en ello, tomando en cuenta a Dios como el centro de nuestro matrimonio. Estás escuchando Sendas de Luz, un momento para reflexionar. En un momento regresamos. Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar. ¿Qué tal, amigos? Gracias nuevamente por sintonizar su programa Sendas de Luz. Un saludo a todos ustedes de parte del pastor Pablo Partida, su anfitrión, y agradecerle por sintonizarnos y recomendarnos a diferentes amigos, familias. Muchas gracias. Sabemos que nos están escuchando
en diversas partes de la República y de otros países. Por ahora quisiéramos decirle que si está escuchando usted en su casita, en la oficina, tome una Biblia, descárguela en su celular o escúchenos. Pero le animo a que después de escuchar el programa lea la Biblia, pues es el manual del diseñador, del creador, y Él nos conoce muy bien y sabe lo que necesitamos. Estamos hablando acerca de cómo poder trabajar en construir una relación más positiva como matrimonio. Y hemos estado hablando de algunos principios que hoy quiero profundizar más en esta segunda parte. Así que si nos acaba de sintonizar, bienvenido. Estamos hablando de que una iniciativa que como matrimonio debemos tener si queremos mejorar es la decisión de hacernos responsables. ¿A qué me refiero con esto? Resulta difícil para las personas no inventar excusas o dejar de culpar a los demás por algo que ellas han dicho, hecho o dejado de hacer. Especialmente si las consecuencias no son buenas. El culpar a otros fue la primera acción de nuestros padres Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Dios los confronta después de haber pecado, Dios le pregunta a Adán: oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué desobedeciste a mi mandamiento? Y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 12, Adán le responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y cuando Dios le pregunta a Eva, su mujer, ¿por qué desobedecieron?, ella simplemente contestó: la serpiente me engañó y yo comí. En otras palabras, ninguno aceptó su culpa. Culpó a otro, pero en realidad culpó a Dios. Las Escrituras muestran claramente que Dios no permite la invención de excusas para prevenir cualquier acción disciplinaria de su parte. Ciertamente no aceptó las excusas de Adán y Eva y tampoco va a aceptar nuestros intentos de evitar nuestra responsabilidad. El culpar a otros por nuestra desobediencia o mal proceder es una acción típica infantil. Es algo natural en los niños. Dos excusas típicas de una persona inmadura son: él comenzó o no te escuché. Se necesita madurez y carácter para admitir honradamente nuestra propia responsabilidad y decir: estoy equivocado, lo siento. El culpar a otros por nuestra desobediencia o mal proceder es una actitud, como dije al principio, muy infantil. Cuando se dice de alguien: él nunca admite estar equivocado, se está hablando de una debilidad de carácter e hipocresía, no de una cualidad. Uno de los principios básicos de la psiquiatría y la psicología contemporánea es la justificación de las excusas y el culpar a otros. Todos y todo, pasado o presente, social o individualmente, sirve de blanco para la culpa. Es una forma de escapar de la responsabilidad personal. Alguien juega el papel de víctima y lamentablemente, debido a sus consejeros, le dan su apoyo. Pero esto no es lo ideal ni lo correcto. En el matrimonio, tratar de resolver los problemas con un compañero que no acepta responsabilidad por lo que hace o dice es una causa de frustración total. Cualquiera sea la provocación o situación, solamente nosotros somos responsables de nuestras propias reacciones. Dios nos hace responsables aun si los otros no lo hacen. Algunos tienen el hábito de admitir una pequeña parte de sus errores para luego continuar con la palabra pero, pensando que los demás solamente prestarán atención a lo que sigue luego de pero. Pónganse de acuerdo, traten de arreglar la situación y qué mejor que implementar dos prácticas. Número 1, no importa lo que haya dicho o hecho, todavía yo soy responsable por mis propias reacciones ante Dios y ante las otras personas involucradas. El mal comportamiento o irresponsabilidad por parte de otros no excusa una reacción equivocada de mi parte. Por otro lado, mi admisión parcial de haber respondido erróneamente, especialmente cuando es seguida de un pero,
no constituye una aceptación de responsabilidad personal. Así que, estimados amigos, no importa lo que usted haya hecho u otros hayan hecho, su reacción fue buena o mala a los ojos de Dios. Admítalo y no dé excusas. Eso no evidencia debilidad, sino fortaleza de carácter. No lo olvide, es parte indispensable para poder convivir mejor. El otro factor que mencioné fue el tratar de olvidar el pasado. Ciertamente se dice que un filósofo una vez dijo: errar es humano, pero perdonar es divino. Eso significa que todos los seres humanos han hecho en el pasado algo malo y deplorable. A esos mismos seres humanos les es difícil perdonar y olvidar las ofensas infligidas por otros en el pasado. Y sin embargo, Dios espera que les perdone sus propios pecados. Sobre esta base es que se nos ordena, como dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermosas palabras. Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, Dios nos perdonó por gracia, no porque mereciéramos su perdón. Él espera que nosotros actuemos de la misma manera, especialmente con nuestros cónyuges. Ahora, yo estoy hablando de una situación normal. No estoy hablando de actitudes violentas o de donde se incurre a violaciones o actos agresivos, en donde, aunque se puede perdonar, no se puede tolerar. Es decir, lo más sano en este caso es el distanciamiento ante un cónyuge que amenace la existencia del otro. No estoy hablando de esos casos. Esos requieren cierto tratamiento y cierta asesoría de profesionales. Estoy hablando de esos casos en los que comúnmente tenemos fricciones, comúnmente tenemos problemas y no sabemos qué hacer. Y que a veces son los pequeños detalles los que van contribuyendo a que la bomba se haga más grande para explotar. Como dije, no significa que debamos pasar por alto una mala conducta persistente y carente de arrepentimiento. Significa que una vez que las cosas están arregladas por medio de la confesión, el perdón del pecado y el arrepentimiento verdadero, debemos hacer lo que Dios hace: olvidar y dar por concluido el asunto. Cuando usted ha hecho todo lo posible para solucionar el problema con su cónyuge, no queda más por hacer. Si la otra persona continúa trayendo las cosas al presente y echándoselas en cara repetidamente después de un largo tiempo, está menospreciando la gracia de Dios para con nosotros. El Señor Jesús advirtió solemnemente en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25, cuando dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer y hijos, todo lo que tenía, para perdonar la deuda. Y luego dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y lo perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba y les decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, dice el versículo 32, llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Nos damos cuenta aquí de la importancia del perdón. En esta parábola,
Él llamó malvados a los que no perdonan y dijo que Dios los trataría de la misma manera en aquellos que trataban a otros. Eso fue lo que dijo Jesús. A menudo los cónyuges no se apresuran a solucionar sus conflictos. No. Efesios capítulo 6, versículo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4, 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que no debe continuar llevándose sus quejas contra su compañero el próximo día. Estas tienden a empeorarse a medida que ambas partes rumian el problema. El nutrir nuestros agravios o aferrarnos a ellos contra otros es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto puede ser porque queremos castigarlos de alguna manera, o puede ser porque queremos justificar nuestras propias actitudes y acciones. Las personas dicen a menudo: no puedo olvidar, no puedo perdonar, pero lo que en realidad lo que quieren decir es: no voy a hacerlo. Las disputas que no han sido solucionadas ni perdonadas actúan como ácido sobre nuestro matrimonio. Cuando dejamos de alcanzar la gracia de Dios en esta forma, entonces permitiremos que brote toda raíz de amargura, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Nos va a estorbar y seremos contaminados. Así que olvidar el pasado es importante si queremos tener un matrimonio saludable. Y por último, el consejo final que mencionamos en el bloque anterior es ayudarse mutuamente en el desarrollo del carácter. Es imposible comprender correctamente cómo trata Dios con sus hijos en las circunstancias de la vida sin notar su obra en el desarrollo del carácter. Esto representa la meta de llegar a ser semejantes a Jesucristo. Ese es el plan que Dios tiene para restaurar al hombre. Restaurarlo del daño que el pecado ha producido en su vida. Siendo que el matrimonio ha sido divinamente instituido, entonces uno de los propósitos divinos debe ser perfeccionar nuestro carácter por medio de la interacción marital. Para crecer debemos desarrollar un carácter. Consecuentemente, los cónyuges que son creyentes, que están buscando a Dios, deben buscar ese crecimiento a través de la unión y deben considerar ayudarse en ese crecimiento como compañeros de viaje, no como estorbo. Esto puede ser algo nuevo para muchas parejas, pero viene a formar parte de nuestra manera de pensar. Dios nos ha mandado a crecer en todos los aspectos. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecimiento, estimado amigo, significa cambio. La madurez del carácter es un proceso gradual y no algo que tiene lugar de la noche a la mañana. Implica el rendimiento del yo al control de Dios. También requiere nuestra cooperación con otros, que estemos dispuestos a escuchar y a cambiar. Queridos amigos, si usted quiere salvar su matrimonio, necesita urgentemente buscar a Dios. Necesita rendir su vida a Cristo. Necesita entender que cuando los dos trabajan en ese mismo propósito, hay mayor posibilidad de encontrar una solución. Porque el plan de Dios no es perdonarte, es componerte, porque estás descompuesto. Es reconstruirte, es llevarte a la semejanza de Cristo. Y solo lo podrás lograr si puedes convivir con una persona toda tu vida, a lo largo de muchos años. Ahí es donde realmente crecemos y somos maduros. Un acto de inmadurez es dejar al cónyuge. Es simplemente separarme por cualquier pequeña diferencia. Eso no es madurez, es infantilismo. Solo un corazón maduro dirigido por Dios puede crecer. Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar. Estudiar la Biblia es muy fácil. Entra a esperanzanorte.mx y descarga un curso bíblico en menos de 15 segundos. Haz que todas tus preguntas se conviertan en una bendición. También puedes solicitarlo por el WhatsApp 826-162-1739. 826-162-1739.
Esperanza Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas.